Victoria Aguirre, Vicky, ¿no? Para todos y todas, Sí, para Vicky. todes. Coordinadora en la ciudad de Buenos Aires, una de las referentes de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hoy nos visita Victoria Aguirre, abogada, feminista, vocera nacional y coordinadora en la ciudad de Buenos Aires de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, activa militante y luchadora por políticas públicas eficaces. ¿Nos contás del nombre primero? Bueno, Mumalá surge después de muchos nombres, ¿no? Antes de ser las Mumalá, fuimos las Juanas y fuimos parte de las mujeres que anteriormente también luchaban por los derechos de las mujeres y las disidencias. El nombre surge de una convocatoria en el 2012, si no me falla la memoria, donde nos convocamos en una de las facultades acá en Buenos Aires para darle el nuevo nombre, ¿no? Y pensando en que justamente veníamos de hablar de la matria grande, ¿no? De esta Latinoamérica tan urgente en el contexto en el cual surge este nombre. Y lo seguimos sosteniendo, más allá de que hacemos un feminismo popular y disidente, ¿no? Que siempre nuestro cuestionamiento es como que el nombre de mujeres ya nos quedó corto, pero bueno, siempre decimos que es mujeres en los términos políticos, que significa, ¿no? Mujer es quien se siente mujer y eso es lo que abrazamos finalmente. Pero bueno, el nombre tiene que ver con nuestras compañeras latinoamericanas que son parte de este movimiento, sobre todo por nuestra inserción en los barrios populares donde están las compañeras de migrantes y hoy sus hijas e hijos que habitan este país, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que organizan desde Mumalá? ¿Cómo se articulan y organizan en todo el país? Bueno, somos una organización federal, que eso es algo que nos da mucho orgullo. Trabajamos en distintas áreas, principalmente con formaciones y siempre pensando que la formación siempre es colectiva, ¿no? Desde la educación popular, acercando herramientas, construyendo tareas, talleres, oficios, empoderando a las mujeres y a las disidencias que todavía están sufriendo violencias o en contextos de mucha vulneración, acercando un poco el Estado, que es lo que hacemos las organizaciones políticas y sociales, ¿no? Organizar, construir de forma colectiva y muchas veces, lamentablemente, llegar donde el Estado no llega. Y hay una construcción que tiene que ver con lo simbólico, con lo cultural. Vos dijiste recién las violencias, ¿no? Porque también hay que ampliar la mirada acerca de cuando hablamos de violencia de género. Digamos, parece que es un recorte, es una convención que asumimos todos, nos llega una fecha determinada, cartelito, los equipos de Claro. fútbol, lo hablábamos también en la previa, eh, contra la violencia de género y queda limitado a la violencia física, Sí, sí. intrafamiliar, doméstica y nada más. Sí, muy sesgado, digamos, una mirada muy corta, decimos nosotras, porque en realidad cuando hablamos de las violencias, no solo hablamos de los tipos y las modalidades que dice la ley, sino de esto de esta cotidianidad. Yo siempre hablo, digamos, cuando me toca estar en algún medio, que la violencia más constante, más cotidiana, es la simbólica. Y la simbólica es la que te sostiene en los estereotipos, Porque los legitima, mandatos, porque en todo caso, ¿no? legitima una acción y lo que hace es reproducir. Claro. Todo el tiempo reproducís un estereotipo. Cuando, por ejemplo, vos escuchás un comentario violento, agresivo, misógino, discriminador, machista, hacia otra persona y no decís nada, digamos, esa actitud que pareciera como, bueno, está bien, yo no lo dije. No, bueno, pero vos lo escuchaste. O sea, éramos 4 personas en un ascensor, vos lo escuchaste el comentario y no dijiste nada. Bueno, eso es sostener el patriarcado y sostener la violencia Hay simbólica. una pregunta que es cuánto cristaliza ese silencio, esa complicidad o el mirar para el costado una situación determinada, digamos, por evitar el conflicto, en principio, hasta tal vez desde la buena intención. Bueno, no me meto, qué sé yo, para no armar, estamos acrecentando riesgos inclusive, ¿no? Sí, o sea, seguimos sin visibilizar, o sea, lo cuestionamos hacia adentro,
nos parece que está mal, pero no se lo decimos a quien lo está ejerciendo, ¿no? Entonces esa persona que ejerce esa violencia, que se siente con la impunidad, vamos a utilizar esa palabra, de decirlo, siente que tiene avales, porque las otras 3 personas que estaban ahí, o 4, no dijeron nada, digamos, ¿no? Entonces hay un aval silencioso que hace que esa persona continúe con esa conducta. Que no quiere decir que si vos le decís, mirá, me parece que lo que decís no es así, o lo que decís está desubicado, tampoco con eso vamos a decir que la persona va a reflexionar y va a cambiar su posición. Pero bueno, es mínimamente plantar una idea política que no tiene que ver con, que justamente supera esta cuestión de la tolerancia. O sea, yo no tengo por qué tolerar tu violencia. Bueno, La violencia no se tolera. hablabas de visibilizar y desde el Observatorio Nacional de Mujeres, Disidencias y Géneros, ustedes trabajan con, por ejemplo, estadísticas. En una sociedad tan reglada por los números, por los datos, son necesarias, ¿no? También las estadísticas como esa foto que te muestra lo que está pasando en definitiva. Mirá, justamente me parece muy interesante que lo plantees así porque nosotros tenemos el Observatorio de Mumalá, que es un observatorio federal, es el único observatorio federal que tenemos en el país. Eh, mm, Vamos a hacer un apartado que todavía no tenemos datos oficiales, salvo los de la Corte Suprema, que aparecen al año siguiente, a mitad de año, ¿no? O sea, es decir, ahora en julio tuvimos el recuento de los femicidios, travesticidios que hubo el año pasado y lo tuvimos recién este año en julio. No hay hoy datos oficiales al día, por decirlo de alguna forma. Nosotros, el Observatorio de Mumalá, llevamos los datos, la estadística más grande, digamos, que tiene que ver con las muertes violentas de mujeres, lesbianas, travestis y trans, lo llevamos al día, ¿no? Por ahí después ese desagregado que nosotras hacemos de esa investigación de ese dato, ¿no? ¿Qué nos cuenta ese número? Eso sí nos lleva un poco más tiempo y eso lo hacemos mes a mes. Pero en esto que decís, Nau, ¿por qué tuvimos que salir a buscar datos? ¿Por qué tuvimos que salir a hacer datos? Porque siempre que las mujeres nos ponemos a discutir, a pelear, a pedir derechos, siempre tenemos la otra pata que nos dice, bueno, a ver, ¿qué te falta? Entonces, parecía que no era suficiente tener una noticia de una muerte por día. Te las contamos desde Mumalá y te decimos dónde están ocurriendo, de qué forma están ocurriendo, cuántas denuncias tenía esta persona. O sea, cuando nosotros decimos, che, tenés un 20% de estas víctimas de femicidios y transfemicidios que tenían denuncias previas, lo que estamos diciendo es, ¿dónde estuvo el Estado? Claro. Porque yo fui y me senté frente a la oficina policial o al juzgado o a la fiscalía a donde pude ir a denunciar, porque ese es otro tema, y dije, corro riesgo de vida. Y ahí es donde nosotras hacemos mucho hincapié. Porque una de las grandes faltas, digamos, y que es a lo que tenemos que ir a conseguir, es poder trabajar en la prevención. La prevención es esto. La mujer, la persona disidente que va y denuncia violencias por motivos de género, tiene que tener un resguardo desde ese momento. Claro. Y un acompañamiento y un seguimiento desde ese momento. El tema es, instrumentos existen. O sea, no hay que crear, no hay que ponerse en creativos, ¿no? O sea, eso lo tenemos. Lo que hay que hacer es dotarlo de gente que esté preparada para abordar este tipo de situaciones, porque todavía, y esto es algo que lo discutimos y mucho, es por eso que pedimos seguimos pidiendo la declaración de la emergencia ni una menos, digamos. ¿Por qué? Porque mientras no se termine de tomar conciencia de que realmente es una emergencia y que realmente los números son muy difíciles y muy duros, porque hablamos de 170 femicidios, pero hablamos de 369 intentos de femicidio, ¿no? O sea, tenemos 369 mujeres y disidencias que están peleando por su vida todavía en lo que va del año. Entonces, si esa persona, el agresor, hubiera logrado su cometido final, que era matarla, no estaríamos hablando de 170. Estaríamos hablando casi un poco más de 500. O sea, estaríamos triplicando la cifra. Entonces, eso es lo que nosotras decimos cuando decimos
hay que dotar de personal capacitado para abordar esta incidencia. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de vida concreto y real. Entonces, ¿qué pasa hoy? Van a denunciar y pelotean entre distintas comisarías, fiscalías, estas 6 horas, 7 horas. Hablamos de mujeres que además maternan, además tienen a cargo personas mayores, que tienen que trabajar, que tienen que sostener, porque encima tenemos otra coyuntura. En esta crisis económica que ya la venimos arrastrando hace muchos años, la feminización de la pobreza está más vigente que nunca, digamos. Somos nosotras las más precarizadas, claro. Las con menos salario, con menos acceso. ¿Por qué? Porque encima a toda la coyuntura laboral, que la sufrimos todos y todas los argentinos, se le suma que a las mujeres solas, con hijos, no les quieren alquilar. Todo lo derivado, recién lo mencionaste, las mujeres que maternan, ¿qué pasa con los hijos de las víctimas? ¿Qué pasa con el Estado allí? Hay instrumento legal también, pero no termina de... Bueno, hay un instrumento legal que se llama Ley Brisa. Claro. También, ¿no? O sea, esto también es lo terrible de nuestro sistema legislativo. Todas las leyes tienen el nombre de una muerta, ¿no? Todas las leyes con perspectiva de género tienen el nombre de una persona muerta. O, en este caso, Brisa es la sobreviviente de su madre, ¿no? Pero simbólicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la Ley Brisa? La Ley Brisa es un subsidio económico para los hijos, hijas menores de quien fuera víctima de femicidio hasta los 18 años. Y ahí tenemos distintos problemas. Hoy por hoy la implementación de la ley Brisa sigue siendo muy lenta. Volvemos a esto de la territorialidad y volvemos también a dos temas muy importantes que por ahí no se visibilizan. La documentación, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de infancias que no tienen documentos o que esos papeles nadie sabe dónde está. O sea, la precariedad de la institución, digamos, la falta de Estado. Entonces, para acceder a ese subsidio, tenés que completar papeles. Y los tenés que completar, digamos. Entonces tenés que hacer como toda la historia, ¿no? De, bueno, dónde nació, quién eran los padres, quién era la madre, quién está a cargo, cuál es el vínculo. Todo eso que yo te estoy diciendo es muy complejo. En menores vulnerables por todos los costados. Es muy complejo en estos contextos, ¿no? En estos contextos. Entonces, Ley Brisa tiene una incidencia, me atrevería a decir, del 5% en la cantidad de femicidios que hemos tenido desde la implementación de la ley. El otro 95% no tuvo acceso y no lo va a tener. Mencionaste también en todo este recorrido la necesidad de la emergencia nacional en violencia de género. ¿En qué estado está eso? En un Congreso que, digamos... Congreso en una coyuntura electoral bastante compleja. Claro. Bueno, el proyecto se volvió a presentar, es la tercera vez que lo presentamos. Las otras 2 veces anteriores perdió estado parlamentario. Esto hay que decirlo, ¿no? Porque siempre que hablamos de violencias, Argentina tiene muchas leyes muy progresistas con respecto a la protección de los derechos humanos y en particular muchas leyes con perspectiva de género que lo que han hecho es ampliarnos derechos, ¿no? Y reconocernos algunos que no estaban. Pero si eso no se dota de presupuesto y sobre todo, decisión política, no funciona. Ninguno de los dos últimos gobiernos tomó con un criterio de urgencia lo que le estábamos planteando, ¿no? Y digo esto porque es importante entender que acá no hay una cuestión de colores políticos únicamente, ¿no? Hay una cuestión de decisión política de poner, lo entendemos, creo que ningún Estado, y creo que pasa en el resto del mundo también, o sea, a México le costó mucho asumir que tiene una situación de emergencia. Pero en México estamos hablando de una estadística de 800 muertes por año. El tema de Ciudad Juárez en México. Entonces, tuvieron que tener un Ciudad Juárez para poder
para ponerlo sobre la mesa. Entonces, nosotras no queremos llegar a ser Ciudad Juárez. Lo que venimos diciendo es, ojo, porque estamos yendo en ese sentido si no lo podemos atajar antes. Mencionaba recién el contexto político, en una circunstancia, uno no termina de entender hasta dónde es un punto de quiebre en la historia, un cambio de era, pero que algo está pasando es evidente y aparece la figura de Javier Milei, la figura de Patricia Bullrich, ya la conocíamos. Síntoma de esto, cuánto preocupa, cómo están mirando el fenómeno, puntualmente en lo que tiene que ver con los derechos, con lo que estábamos hablando. Mira, la realidad es que preocupadas, pero como siempre, preocupadas y militando. Así nos van a encontrar siempre, digamos, ¿no? En esto de a las mujeres y a las disidencias nunca nos han regalado derechos. Y si hay algo que sabemos es que todo el tiempo los tenemos que pelear. Obviamente que este contexto nos preocupa mucho porque creo que es un pedido de... A ver, es un grito de bronca de una parte de un sector, pero también es un pedido de ayuda. Se está repitiendo en estos días, che, ojo que las cosas no son para siempre, pueden no estar. Mirá el ejemplo de la ESI, ¿no? La educación sexual integral, una ley que tiene varios años ya. 2006. 2006, O sea, 17 años. sí, sí, sí. Y hay candidatos, bueno, Javier Milei, por ejemplo, dice, no, eso no va más, no sirve. No, bueno, pero ahí está, digamos, el tema es quién te lo dice, ¿no? O sea, ¿cuál es el personaje que te dice que la educación sexual integral no sirve? Cuando la educación sexual integral nos permitió en este tiempo e implementada, como sabemos que se implementa muy discrecionalmente, prevenir abusos. Prevenir abusos en la infancia, conocer abusos intrafamiliares. Claro, funcionó también como un amplificador de situaciones en la familia que hoy de por otro hoy modo no hubiesen llegado. Hoy por hoy creo que aparte un hito, digamos, en este sentido, los niños, las niñas y los adolescentes dejaron de ser objetos. Son personas con derechos. O sea, la ESI no es un derecho para los padres, ni para las madres. La ESI es un derecho para los chicos, para los niños, niñas y adolescentes. O sea, y eso es lo que hay que poner en valor. Porque esa es la parte que me parece que se termina de perder en este discurso. Mucho de lo que estamos hablando hace, y le contamos a quienes nos están siguiendo, muchísimos años comenzó a discutirse, probablemente en un lugar mucho más chico, mucho más testimonial, pero con una potencia histórica que llega al día de hoy, y hablo de lo que antes era el encuentro de mujeres. Hoy hablamos ya del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, con otra mirada mucho más amplia, con un recorrido y con esta historia, ¿no? 36 es el número del encuentro que se va a hacer ahora en Bariloche. Tenemos un informe, ¿lo compartimos y nos contás? En 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, África. Fue ese el hecho que motivó la necesidad de autoconvocarse para tratar las problemáticas específicas de las mujeres de nuestro país. De esta manera, y el año siguiente, dieron inicio a los encuentros nacionales de mujeres, los cuales se dieron de forma ininterrumpida hasta el año 2019. Luego de 2 años de pandemia, en el 2022 volvieron a encontrarse en San Luis, bajo 2 encuentros de mujeres y disidencias, y este año se unificarán en Bariloche. Estos encuentros autoconvocados, autofinanciados, autónomos y federales, plurales y plurinacionales, democráticos y horizontales, confluyen en una serie de charlas, debates, talleres y actividades culturales. Es ya un hecho político masivo que se apoya en las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y disidencias, luchando por una sociedad más justa para todos. Se viene el 36º encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. 14, 15, 16 de octubre, veíamos en el informe, San Carlos de Bariloche. Contame qué relación tenés con el encuentro, qué significa y en tu propia militancia también, ¿no? Bueno, el encuentro siempre es un buen momento para encontrarte con muchas compañeras, no solo de Mumalá, sino de otras organizaciones feministas y transfeministas que estamos en la misma lucha, ¿no? Siempre
mis mejores momentos son las marchas, digamos, porque te das cuenta que no sos la única loca, básicamente. Hay muchas, y muchas que están en la misma lucha, ¿no? En esta misma conquista de más y mejores derechos, de que la equidad sea una realidad, que el ni una menos sea una realidad. Así que la verdad que con mucha expectativa, o sea, las expectativas que nos puede plantear un encuentro que es en un lugar lejos, en un contexto muy hostil, económicamente, ¿no? En ese sentido. Así que entendemos que el encuentro va a ser posiblemente más chico que otros, que el último de San Luis, ¿no? San El año Luis, pasado, claro. porque ocurre una semana antes de las elecciones. Y bueno, nada, el lugar, la provincia, el acceso, o sea, la distancia es larga, los costos no acompañan. Claro. Así que, pero bueno, ahí estaremos visibilizando, levantando nuestras banderas, sobre todo en esto que hemos empezado a llamar la defensa de nuestras conquistas, haciendo un llamado muy fuerte, digamos, a la militancia feminista y transfeminista de no claudicar en estos derechos, ¿no? Como no abandonar la lucha que no es ni con Milei ni con Bullrich, cómo vamos a poder avanzar en derechos, o sea, claramente no es por ahí, y creo que eso es algo que todas estamos saliendo a plantear, porque si hay algo que tiene el feminismo, digamos, y el transfeminismo, es que las mujeres hemos aprendido a mirar un poco más amplio lo que sucede en otros lados, ¿no? O sea, no es menor que las luchas logradas o conquistadas hayan sido un inicio de las mujeres. El encuentro, para quienes no han ido nunca, se conforman comisiones con distintos temas y ejes que son los que nos interesa debatir, conocer, nos permite visibilizar, bueno, la lucha por cambiar el nombre del encuentro, ¿no? que incluya las disidencias, claro. Que son las lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, que incluya el plurinacional, ¿no? También habla de nuestras compañeras originarias, de los pueblos originarios. Nos hacen una mala fama a las feministas, ¿no? Y todo el tiempo ponen sobre la mesa que las feministas odiamos a los hombres. Esta famosa dicen muerta al macho. O sea, es simbólico, hablamos del machista, hablamos de la persona del varón heterosis que cree que tiene la verdad absoluta y la posibilidad de asesinar a una mujer, de vulnerar a una mujer, de vulnerar una disidencia, de violentar una disidencia. Hablamos de ese machismo. Ahora, fíjate cómo la cuestión del poder, ¿no? Nadie cuestiona, nadie critica con la misma vehemencia a una candidata como Patricia Bullrich cuando habla de erradicar a una parte de la política. Nadie habla de una vicepresidenta como Villarroel diciendo que reivindicando a la dictadura. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo preocupante. Lo preocupante es que vos tengas la posibilidad de ir a decir que no fueron 30.000 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es una locura. Eso es una locura. Porque para mí, y esto es una cuestión personal, digamos, no tiene que ver con la libertad de expresión. Eso es negacionismo. Eso es negacionismo. Y eso es lo que nos plantea Milei. Claro. El encuentro es abierto. Claro, sí. El encuentro es abierto. Lo que siempre se plantea en estos encuentros es que incluso el debate sea con respeto. Porque, a ver, nos pasan a los mismos feminismos. Hay tantos feminismos como personas lo vivimos, digamos, ¿no? Entonces, y esto es una crítica que nos hacen muy frecuentemente. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y porque somos personas distintas, vivimos coyunturas distintas, trabajamos en ambientes distintos. Porque en la sociedad no nos ponemos de acuerdo en nada, digamos, básicamente. ¿por qué? Digamos, primero claro. Porque esto no es una moda, no es una doctrina. Claro. El feminismo no es una doctrina.
Entonces, no es que vos decís, bueno, este es el eje y estás acá o estás afuera. Entonces, es muy difícil, así que el encuentro tiene esto de poder discutir con otras personas, con otras compañeras que tienen otra visión, ampliar tu mirada, conocer lo que sucede en otras partes. Y me parece que eso es lo rico del encuentro. Pero bueno, no sé con qué nos encontraremos este año en Bariloche. Doctrina, dijiste. Tenemos una doctrina que es el mate, es unirse, unión y compartir, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Podemos estar. Firmás ahí abajo Ahí el firmo, proyecto firmo. de ley. ¿Qué es el mate para vos? ¿Con quién compartirías un mate? Por ejemplo, alguien que está, que no está, alguien que Eh, conozcas o alguien de la historia. ¿Con quién te tomarías un ¿Con mate? quién me tomaría un mate? Bueno, tomo mate, tomo poco mate, tomo mate únicamente acompañada, así que en realidad sí, es raro que yo tome mate sola. Em, y la verdad es que eh, si me podría tomar un mate con alguien histórica, me tomaría un mate con Eva, me tomaría un mate con Eva. No sé si tomaba mate. Em, Como para ver en qué anda. Y no, me tomaría un muy buen mate con mi mamá, que ya no está. Ya no está. Sí. Bueno, por ese mate, por los que vienen, por el próximo encuentro y por tu presencia acá, gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien.